es el segundo estado en la República Mexicana, ocupando el 9.4% del territorio de México, donde según el censo del 2010 se asentaba una población de 2.662.000, ahora estamos cerca pues de los 2.700.000 aproximadamente, lo cual muestra una muy baja densidad demográfica por kilómetro cuadrado. Lo que decía hace un minuto, por las colindancias de su territorio, al norte compartimos, les decía, 588 kilómetros con Estados Unidos, al oeste 916 kilómetros de longitud con el Golfo de California, al este 595 kilómetros con el estado de Chihuahua, y al sur se comparten 117 kilómetros con el estado de Sinaloa. Pero en 10 de ellos se concentra el grueso de la población del estado. Y claro, esta es, como voy a explicar más adelante, una economía agrícola, pesquera, industrial y de servicios. Tenemos una región igual, una región serrana, poco poblada, pero bastante rica en cuestiones, sobre todo mineras, agrícolas, ganaderas. Entonces, cualquier estudio que uno quiera hacer sobre la trayectoria económica del estado de Sonora, bueno, yo creo que debe de acercarse a una breve periodización de cómo este estado ha venido cambiando. Siglo XIX, entre el siglo XIX, todo el siglo XIX y la crisis de 1929-32, la actividad del estado de Sonora fue básicamente minero, pecuaria, agrícola, ubicada en la sierra. Es importante señalar esto porque, bueno, la sierra pues, fue el primer espacio, el primer gran territorio en el cual se desarrolló la actividad económica, pero la crisis del 29-32 hizo que la actividad económica minera, cobre, plata, etcétera, se cayera, y al darse esa caída en la actividad económica, pues la sierra como tal empezó a despoblarse. La sierra, de ser un lugar donde estuvieron en su momento los poderes políticos del Estado, Ures fue capital, está en la sierra, Arizpe capital, pues empieza a minimizar, por así decirlo, su importancia económica y política, ¿sí? Ahora pareciera, bueno, la sierra tiene un híbrido ahora medio especial. Por un lado, tiene una actividad minera bastante fuerte. Por otro lado, demográficamente es el lugar donde se asienta la población de mayor edad. Pues hay un desplazamiento poblacional de gente joven. Vamos, por así decirlo, la sierra es así como el territorio bucólico de los sonorenses. Bueno, hay un desplazamiento. Ante la crisis de la minería, hay un desplazamiento hacia los valles. Vamos, 1932-40 hasta aproximadamente la mitad de la década de los 60, la actividad punta, fuerte, de gran presencia nacional, es la que se da en los valles. O sea, el Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, de Hermosillo, Caborca, San Luis, Río Colorado. Es en la sierra, perdón, es en los valles donde en sus momentos se desarrolla un binomio agrícola muy importante, que era el binomio del trigo y del algodón. ¿Sí? O sea, es un momento en el cual Sonora llega a producir el 50% del trigo que se produce a nivel nacional. Y claro, hay toda una lógica agrícola, de modernización agrícola en el Valle del Yaqui, en el Valle de Hermosillo. Aquí es en este periodo cuando Norman Bull
crea el CIANO. El CIANO era un centro de investigación agropecuario que permitió la producción de trigo a gran escala, con mucha intensidad, de tal manera que creo que es la época en la cual el Sonora y particularmente los valles que producen granos, pues se pusieron en el mapa mundial por la producción agrícola intensa que ahí se estaba desarrollando. Sin embargo, el 1965 es un año de quiebre de la agricultura mexicana. Es un año que marca la crisis de la agricultura mexicana. Yo creo que en Sonora esa crisis habría que verla más adelante. O sea, no tiene la misma, por así decirlo, periodización que la crisis nacional. Sin embargo, el 65 es un referente, porque la década de los 60, y ya desde la década de los 60, a propósito de este evento, los valles comienzan a mostrar fuerte problema de abasto de agua. Vamos, sobreexplotación de mantos acuíferos, problemas de salinización de las tierras. Sin embargo, la agricultura sigue siendo, pues, en toda la década de los 60, importante, relevante, se diversifica del trigo y del algodón. Bueno, pasamos a producir arroz, a producir soya, y luego hay una diversificación hacia frutales y hacia hortalizas importante en la nueva época. Después de los 60 va a ser la producción de uva para consumo, directo. En un principio era uva también para hacer vino, después fue cayendo esa producción. Pero el punto a donde voy es que en el momento en el cual se van detectando los problemas de crisis agrícola, se da un proceso de diversificación de productos, buscando, pues, aprovechar las ventajas que había. Bueno, es en la década de los 60 cuando, ante los problemas estos que mostraba el campo, se voltea a la actividad industrial. Es en la década de los 60 cuando el gobierno de un señor muy conocido y de buena memoria, el gobernador Luis Encinas, que es gobernador 61-67, se le empieza a impulsar la actividad industrial, y para entonces se arma un programa, un plan, que era el plan de desarrollo industrial para Sonora, un plan de hacia 10 años. Y bueno, empieza a darse un proceso de industrialización aprovechando lo que producía la agricultura. O sea, era una propuesta de integración de la actividad agrícola con la actividad industrial. Sin embargo, ese gran proyecto industrial, ¿sí?, que tenía el estado de Sonora en la década de los 60, digo gran proyecto industrial pensado en que los agentes económicos locales, regionales, se involucraran en las actividades agroindustriales, en las actividades ligadas con la ganadería. Vamos, era un proyecto industrial, el de los 60, de mucha integración entre el sector primario, ganadero, minero y el industrial. Sin embargo, a mediados de la década, o sea, estamos hablando de los 60, a mediados de la década se empiezan a presentar los grandes problemas de la economía mundial, y va a ser una época en la cual las grandes empresas industriales mundiales empiezan a desplazarse hacia regiones menos desarrolladas, buscando mano de obra barata. Bueno, de tal manera que lo que hoy conocemos como las maquiladoras de primera, segunda, tercera generación,
irrumpen en la actividad económica del Estado, particularmente en la frontera. Entonces Sonora entra en un proceso de industrialización donde por un lado es el capital extranjero tipo maquilador el que desarrolla pues la actividad industrial, y por otro lado es la parte de la industria local, decía, más ligada al campo. Más ligada al campo, las que conviven, ¿sí? Sin embargo, ya 65, 80, la actividad agrícola y la ligada con la agroindustria empieza a perder peso relativo, y es la maquiladora pues la que se instala en Nogales, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, ciudades fronterizas, que posteriormente se van a desplazar hacia el interior del estado. Viene una siguiente época, 80-2015, donde yo creo que el panorama económico del Estado es el de una modernización industrial con la automotriz. La Ford en Hermosillo forma un clúster, un agrupamiento de producción 85, 86, empieza a funcionar, empresa de carácter mundial, de tipo mundial, y ya más recientemente, de los 90, más abiertamente en este siglo, se ha vuelto irrelevante la actividad aeronáutica, donde hay una ligazón de integración con empresas estadounidenses, empresas canadienses y empresas francesas también que están en esta actividad. O sea, esto es industria, que se coloca pues como actividad prioritaria en el Estado. No estoy acá incluyendo agroindustria, porque la agroindustria trae un breve decaimiento. De tal manera bueno, y luego tenemos la minería. La vieja minería, ¿sí? La vieja minería del siglo XIX renace. Sonora vuelve a ser minero. Sonora recibe capital estadounidense básicamente y canadiense fundamentalmente, ¿sí? Que son los que ahora están en la sierra, están en algunos lugares de los valles, produciendo y exportando cobre, oro, plata, ¿sí? O sea, hay un nuevo ciclo minero en el estado, un ciclo minero que aprovecha evidentemente las grandes reservas mineras que tiene este estado. Insisto, grandes reservas mineras donde se comparte la propiedad, capital extranjero, capital nacional y creo que mucho menos capital local. Entonces, eso es, claro, acá habría que incluirle en este último periodo la actividad de comercio y de servicios, que ahora es muy importante, según vamos a ver en las siguientes tablas. De tener una participación de 20.7 el 70, ahora tiene una participación 42-45% aproximadamente. Ahí está señalado los lógicos. De una participación de 49 a 51.3, 55 en la actualidad. O sea, son servicios de comercio, son servicios, hortalizas más adelante, frutales. Hemos pasado a una actividad manufacturera, automotriz. La automotriz se concentra básicamente aquí en Hermosillo. La aeronáutica, la minería, con todas las bondades que tiene, pero también con todos los problemas que genera, sobre todo en cuestiones de medio ambiente. No voy a comentar el caso de Grupo México y derrame de ácidos ahora hace un año, desde que invadió, por así decirlo, toda la convivencia humana y económica de
7 municipios, que más o menos 7 municipios de la sierra, que más o menos tienen una población de 22.000, 23.000 habitantes. Entonces, creo que un foco en los análisis de desarrollo sustentable, pues tiene que ser la bondad, pero también esas debilidades que muestra la minería, que en este caso que les acabo de decir, bueno, pues es un foco bastante rojo, ¿no? Y les decía, comercio, servicios. Les comento lo de comercio y servicios, porque ustedes saben que, vamos, que en cualquier ciudad que va creciendo, siempre es necesario que se desarrolle una actividad de comercio de bienes cotidianos, de bienes al mayoreo. Bueno, Sonora tuvo una gran cadena de productores locales, regionales, ¿sí?, que fue un poco desapareciendo hasta ante la competencia, pues, de las grandes cadenas transnacionales. La eléctrica y electrónica en Hermosillo. O sea, si de planear se trata, Hermosillo es el lugar, vamos, que más absorbe, y bueno, y teniendo tanto espacio, etcétera, etcétera, habría que repensar hacia dónde vienen las nuevas actividades. Si se fijan, luego tenemos pues la automotriz, aeroespacial, actividad de proyectos de energías renovables, de tecnologías de tecnologías de la información y la comunicación, agroindustria en esta parte de la franja. Claro, estos numeritos que ven por acá son 5, 7, 8, son algunas, 2, 3 maquiladoras que están en esta parte, que no tienen un peso significativo en el conjunto. El peso está en los valles y allá arriba en la parte fronteriza. Bueno, casi termino diciendo que la orientación que tiene la economía estatal ahora es una orientación, vamos, deliberadamente apuntando hacia el exterior, ¿sí? Porque de la actividad agrícola que se tiene, bueno, gran parte va hacia las hortalizas, etcétera, van hacia afuera. Parte del trigo también va hacia afuera, parte del algodón, aunque el algodón ha caído en producción. Bueno, pero la orientación general es hacia afuera. Toda la actividad maquiladora, pues evidentemente va hacia afuera. Toda la actividad automotriz, aeroespacial, etcétera, está pensada para mercados internacionales. Sin embargo, ustedes pueden ver acá el dato de la participación de Sonora en el total de exportaciones del país, o sea, del país, apenas el 4.5, ¿sí? Vean Baja California, casi 10, Coahuila en 9.86, Chihuahua, vecino, 13%, de tal manera que en el conjunto de la exportación, Sonora ocupa, bueno, en esta gráfica ocupa el último lugar como estado exportador, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí hay una interrogante acerca de la oportunidad que significan las exportaciones, que aún no se materializan en mayor número de bienes para la exportación. Terminamos ya casi con, bueno, ¿cuáles son entonces, ya para terminar, a mi juicio, algunos de los problemas que presenta esta economía, esta sociedad en el ámbito económico? Bueno, vamos, Sonora es un estado, decíamos, que colinda hacia Estados Unidos. Es, bueno, según mi punto de vista, un problema del estado que hay que actualizar, que hay que mejorar. Primero es el de la infraestructura carretera, la infraestructura de puertos. Tenemos un puerto de Guaymas, pues un puerto de Guaymas aquí a 130 kilómetros, que necesita de reconstrucción, que necesita de desarrollar más logística, etcétera. Claro, las carreteras son buenas, pero no son las mejores del país. Esta parte de la infraestructura yo creo que hay que pensarla. Tenemos un estado
donde la actividad económica y la actividad humana normal se ve fracturada por una especie de incertidumbre que hay en el uso del agua. Es un problema de abasto de agua, es un problema de zona semidesértica, es un problema de conflicto por el agua, es un problema que yo creo que debió de haberse atendido desde por allá la década de los 60, sin embargo no se hizo y ahora estamos pagando las consecuencias. Tengo la impresión de que los gobiernos del Estado fueron así como dicen en el fútbol, ¿no? Pateando la pelota, ¿no? Mandando el problema hacia adelante y ahora ya tocó que el problema del agua, bueno, que es un problema de abasto, sí, pero también ahora hay un problema de contaminación, dicen los que saben, por este asunto que les comento del río de Sonora. Bueno, entonces hay un problema de recurso natural asociado a la economía y a la vida en el Estado, que es el agua. Claro, si ustedes me preguntan, a ver, cosas virtuosas, bueno, una cosa virtuosa es que somos un Estado que tenemos sol prácticamente todo el año y ahí está la oportunidad para desarrollar una buena industria productora de energía que sin embargo apenas ya está en pañales, ¿no? O sea, la parte de producción de energía eléctrica solar con todo y que casi los 365 días son soleados, es una actividad mediocre, por no decirle de otra manera. Y bueno, el otro punto importante es que la actividad económica, esta que les decía, de maquiladoras, etcétera, de automotriz, tiene un mínimo encadenamiento con cadenas productivas locales. Aquí, en esta parte de cadenas productivas, bueno, quienes están menos articulados, menos relacionados, son grupos y empresarios locales, ¿no? que en todo caso están relacionados con las empresas industriales en actividades que son menores, por ejemplo, vigilancia, alimentos, algunas cosas de salud, etcétera, pero no hay, pues, propiamente que ustedes me digan, un conglomerado, clúster de empresarios locales que marquen pautas en esto de estar integrados con la economía. Creo que hay una cultura empresarial todavía con poca mentalidad asociativa en este Estado. Mi escuela es una institución que pertenece a todo un gran sistema de educación superior tecnológica en México. Somos 266 tecnológicos en todo el país. Tenemos 521,000 estudiantes y más de 14,000 profesores. En Sonora somos 9 tecnológicos que están establecidos en los lugares que el maestro Vázquez nos explicó ahorita, en el Estado. Yo, como director del Tecnológico de Hermosillo, estoy muy contento de recibirlos, de participar con ustedes en este gran proyecto, porque nosotros formamos ingenieros. Esa es nuestra especialidad. Pero debemos de brincar de formar ingenieros técnicamente puros a ingenieros con conciencia social. Y el reto del desarrollo sustentable en cualquier parte del mundo, en México, tanto como en Sonora, se debe de enfrentar en las universidades y en los tecnológicos. Por eso estamos contentos de poder participar en este gran proyecto y realmente muy orgullosos de poder ser sus anfitriones. Pues presidido por Dominique Gay Silvestre, el que se hayan acercado con nosotros para que nos sumáramos a este esfuerzo. No solamente yo vi la gran oportunidad que para la institución y en particular para la División de Ciencias Sociales esto significa. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad que se conozcan los trabajos de nuestros investigadores y bueno, ellos estarán participando en estos 3 días de trabajo
interesantes trabajos que está aportando la División de Ciencias Sociales y por ello pues nos sentimos muy satisfechos de poder contribuir a los resultados de este foro. El señor rector de la universidad está fuera de la ciudad, por ello pues no nos ha podido acompañar, pero seguramente, ¿verdad?, habrá espacios para que pues quienes nos están visitando, sobre todo de países extranjeros, tengan la oportunidad de conocer la Universidad de Sonora, de conocer sus grandes fortalezas, sus grandes capacidades. Somos la institución pues más grande a nivel de educación superior en el estado de Sonora, con 5 divisiones que comprende pues la División de Ciencias Sociales, comprende la División de Ciencias de la Ingeniería, de Ciencias de la Salud, la División Económico-Administrativa, la División de Humanidades. Todas estas tienen experiencia y además han desarrollado trabajos en temas que tienen que ver con este foro y creo que sería muy importante pudiéramos tener esos espacios para el acercamiento con estas distintas unidades académicas para efecto, ¿verdad?, de pues todo aquello que tenga que ver con programas de intercambio académico, con programas de movilidad de profesores, de la movilidad de estudiantes y sobre todo pues seguir fortaleciendo la investigación en estos temas. Muchísimas gracias. Le Congo Brazzaville a 3 millions d'habitants et à 432 km². El Congo Brazzaville tiene 3 millones de habitantes y 430.000 kilómetros de superficie. Bon, le Congo Brazzaville est un pays dont le 3/4 du pays est totalement dans la forêt. Y las 3/4 partes del país son totalmente en la selva. Il est desservi par un grand fleuve qu'on appelle le Congo, le fleuve Congo. Ajá. El río Congo es el que pasa y que enriquece a este país. Et dans le sud, nous avons l'océan Atlantique et avec un grand port. En el sur tenemos el océano Atlántico con un gran puerto. Bon. Et du point de vue économique, au Congo, nous avons l'agriculture. Desde el punto de vista económico, en el Congo tenemos la agricultura. Nous avons également de l'élevage dans le sud du Congo. También tenemos ganado en el sur del Congo. Bon. Dans les forêts, nous avons également le bois, l'exploitation du bois. Ajá. En la selva tenemos madera. Et nous avons des mines. Nous exploitons le fer, nous exploitons le diamant, nous exploitons le cuivre et de l'or. También tenemos minas, oro, diamante, cobre y hierro. Bon. En ce qui concerne ce que nous vivons à l'heure actuelle, le changement climatique, on remarque qu'il y a la tendance à des grandes chaleurs et qui dessèchent les rivières. Con el cambio climático nos damos cuenta de que hay un aumento de temperatura que también deseca los ríos, ¿no? Que seca los ríos. Et il y a également la tendance à la savanisation, à la désertification des grandes forêts. También está la tendencia a la salinización y a la pérdida de parte de la riqueza arbórea, digamos. Nous vivons un phénomène très particulier. Il y a le grand courant très chaud qui vient de l'Afrique du Sud, qui s'installe au-dessus de nos forêts et qui provoque, disons, la tendance à la savanisation de ces forêts-là. ¿A la desertificación. Ajá. Entonces nos confrontamos a la presencia de una corriente cálida que se instala sobre el territorio y que provoca la desertificación de forêts. La desertificación. Ajá, la destrucción de los bosques. Il y a également, cette situation provoque, disons, au niveau des paysans, des difficultés de produire.
il n'y a plus de production et les villes meurent de faim. Il y a la famine dans les villes. Ajá. Esto provoca un gran problema a nivel de población porque ya no, las condiciones de producción no son las mismas y estamos ante la presencia del hambre como fenómeno social. Un autre phénomène, c'est les inondations dans les parties aquatiques. Les inondations, les populations fuient leur milieu parce qu'il y a trop d'eau dans ces milieux-là. Ajá, no anda. ¿Otro fenómeno? Oui, les Otro inondations. fenómeno son las inundaciones, lo que hace que la población se desplace, que huya de esa situación nociva para los pueblos. Et ces populations rurales viennent dans les villes et dans les villes, il y a trop de populations et les gens souffrent parce qu'ils n'ont rien à manger dans ces endroits urbains. Eso provoca que la gente sufra mucho porque no hay comida. Y llegan a las ciudades, desde el campo a la ciudad. Il y a la tendance à l'industrialisation. Bon, le pouvoir politique pense qu'il faut axer l'économie sur l'industrialisation. Hay una tendencia a la industrialización y eso es una decisión del gobierno, digamos, que decide modificar la situación y va hacia la industria, desarrollo Mais de la à ce industria. niveau, comme j'ai constaté ici également, ce sont les étrangers, les Chinois, qui engagent l'industrialisation au Congo et les Congolais eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas les moyens pour engager l'industrialisation. Donc l'espace économique du Congo est totalement dominé par les étrangers. Entonces yo constato que como aquí la presencia extranjera de los inversionistas hace que haya un desplazamiento nacional también y son ellos los que invierten. Nous vivons également une situation très grave dans la partie du Sahara en Afrique centrale, en Afrique. Il y a tellement de chaleur là-bas, toutes les populations du Sahara rentrent en Afrique centrale et viennent surcharger les populations. On a des difficultés de vivre ensemble. También remarcamos un gran problema en el Sahara, donde crece la desertificación, entonces esa población se desplaza hacia África del Sur y luego se sigue desplazando, entonces significa para los países una concentración exagerada de nueva población que llega. Alors nous vivons là des conflits très compliqués. Il y a d'abord des conflits culturels, économiques, avec ceux qui viennent du Sahara. On a des conflits d'ordre religieux, parce qu'ils sont islamiques, nous sommes chrétiens, animistes. Il y a des conflits également d'ordre social. Alors tout ça, c'est difficile de gérer. Alors les États africains d'Afrique centrale ont du mal à gérer cette situation de la surcharge des populations dans cette zone de l'Afrique centrale. Esta nueva situación de desplazamiento de la población no solo es un problema económico, sino que es un problema social porque esas personas vienen con otras culturas desde todo punto de vista, de organización social y religioso. Entonces hay un problema porque el Congo Brazzaville es mayoritariamente cristiano, por ejemplo, y los que vienen son mayoritariamente musulmanes, entre otras cosas. Alors, le Congo est un pays très forestier, très riche. Alors, on se rend compte qu'il y a une pression qui vient de là-haut, des populations qui descendent vers le Congo. Il y a une pression de ceux qui viennent de là-bas, qui remontent vers le Congo. Alors, on ne sait pas ce que nous allons devenir, comment gérer ces populations qui viennent s'engouffrer en Afrique centrale. Entonces la preocupación es cómo gestionar tanto el problema económico como social, porque el país es muy rico, pero hay muchos intereses que llegan al país desde muchas direcciones. Je ne parle pas espagnol. No hablo español. Donc voilà, donc je vais vous présenter globalement ce qu'est la région Limousin. Entonces les voy a presentar de manera global la región Limousin. Donc juste pour vous dire que c'est une région qui est au centre de la France. Región que está en el centro de Francia. Aujourd'hui, une des plus petites régions de France. Hoy día una de las regiones más pequeñas de Francia. Et à partir du 1er janvier prochain, une des plus grandes régions de France. Y a partir del 1 de enero del año próximo, la región más grande. Puisque nous avons une nouvelle réforme territoriale avec la décentralisation. Una nueva reforma territorial con descentralizando el poder. Voilà. L'organisation française
n'est pas la même que celle du Mexique. La organización política francesa no es la misma que la de México. Nous n'avons pas de gouvernement régional, No tenemos gobiernos regionales, mais plusieurs collectivités pero territoriales, varias colectividades territoriales, régions, regiones, départements, lo que llamamos département, que es una división administrativa de la región, agglomérations. aglomeraciones. Mon collègue de l'agglomération de Limoges est là. El colega de la aglomeración de Limoges, que es la ciudad principal, aquí está. Et donc municipalité. Y lo que llamamos municipalidades, que no sé si es el mismo... Comunes. Sí. La région Limousin, globalement, est une région plutôt agricole, rurale, La región del Limousin es una región globalmente agrícola, mais avec un développement notamment autour de Limoges, pero con un desarrollo alrededor de la ciudad de Limoges, beaucoup plus économique más económico et même des techniques de pointe. y con técnicas modernas, técnicas de pointe, de punta. Et donc, sur les autres zones de la région, donc beaucoup d'activités agricoles autour de l'élevage. En otras partes de la región es más, está desarrollado sobre la ganadería. Et donc une population aussi avec une densité basse, Baja densidad de población también, mais avec une population beaucoup moins importante que le Sonora, mucho menos importantes que en Sonora. puisque nous avons aujourd'hui 750 000 habitants. La región tiene 750.000 habitantes. Et donc au 1er janvier prochain, la deuxième région française en termes de nombre d'habitants. En el 1 de enero del año próximo seremos la segunda región de Francia en cuanto a población. Ce que je vous propose tout de suite, Lo que les propongo ahora, puisque je ne pense pas que nous ayons le temps demain de faire une visite de la région Limousin, no tendremos tiempo de visitar la región mañana. de vous présenter un tout petit film Les voy a presentar una pequeña película sur les particularités de la région Limousin. sobre las especialidades de la región. Donc chaque image représente une spécificité de cette région. Cada imagen representa una especificidad de esa región. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai quelques diapositives Después les presentaré unas filminas, unas imágenes sur l'organisation de la région sobre la organización de la región et une approche très succincte y un acercamiento muy breve sur les outils mis en place en termes de développement durable sobre las herramientas que usamos para el desarrollo sustentable et de la préparation de la région Limousin qui a décidé de s'engager dans la COP 21 du mois de décembre. y la preparación de la región que decidió meterse en s'engager Dans la conférence mondiale sur le réchauffement climatique à Paris. en la conferencia mundial sobre el calentamiento climático de París Voilà, en diciembre. Alors, rapidement, l'organisation, donc comment est géré le conseil régional. ¿Cómo se gestiona el consejo regional? Donc là, vous avez les élus régionaux actuels, mais nous aurons des élections au mois de décembre prochain. Tendremos elecciones en diciembre, pero actualmente son los diputados. Conseiller régional. Oh, consejeros regionales, perdón, es la administración de la región. Sí. Pratiquement tous les partis politiques, vous pouvez le voir, alors en nombre évidemment différent, Todos los partidos sont représentés à la région están Limousin. representados. Oui. Donc les décisions des politiques De los políticos sont prises en séance plénière se toman en sesiones plenarias et donc elles sont déclinées, ces politiques sont déclinées pratiquement à la commission permanente. esas decisiones Et se toman en una asamblea, se llevan a la comisión permanente Et la commission permanente est préparée par des commissions internes qui donnent des avis. preparadas por comisiones internas que emiten opiniones. Et donc il existe dans chaque région française un conseil économique, social, régional et environnemental En cada región francesa existe un consejo económico, social
qui regroupe donc la société civile et qui donne des avis ou font des propositions directement aux élus. Que involucra a la sociedad civil y emite opiniones que lleva a los representantes políticos. Alors, les différents pôles correspondent en fait aux compétences des régions françaises. Los ejes dependen de las competencias de cada región. Donc, l'aménagement du territoire, le développement économique et l'emploi et la formation. Et ensuite, le pôle d'organisation qui gère les ressources. El polo de organización que gestiona los recursos. Et donc, nous avons en parallèle deux délégations Paralelamente tenemos dos delegaciones directement sous l'autorité du président de région, la coopération internationale, autoridad del presidente de la región et la délégation aux études prospectives, évaluation, donc tout ce qui est l'avenir, préparation de l'avenir et l'évaluation de nos politiques. entonces delegación a los estudios, prospectiva y la evaluación y la difusión de la información. Es muy transparente el idioma y pueden ver. Sí. Alors je le disais, donc on a une densité d'exploitation agricole la plus élevée de France, c'est la région la plus agricole de France. Es la pour región l'élevage. más agrícola de Francia, la densidad de explotación agrícola es de 20 explotantes por 1000 habitantes. Donc surtout l'élevage bovin, Los bovinos et puis un développement du secteur forestier, y un desarrollo del sector forestal, beaucoup de services à la population, muchos servicios a la población, qui représentent un nombre important d'emplois, 60%. 60% de los empleos. Et puis vous avez vu les images, la région Limousin est considérée comme un poumon vert de la France, Es el pulmón de Francia, entonces mucho desarrollo turístico, d'où un tourisme, on va dire, environnemental, turismo ecológico, et puis donc un tourisme culturel aussi. Vous avez vu un certain nombre de manifestations culturelles qui s'y développent. manifestaciones culturales numerosas. Alors, lié bien évidemment au secteur agricole, c'est l'industrie agroalimentaire. La industria agroalimenticia es el primero para las ganancias. Donc ensuite, il y a une grosse industrie qui concerne le bois, le papier carton. Madera, papel y cartón es el segundo sector, con 2.000 empresas, 11.000 personas. Alors j'en parlais, donc la céramique, la porcelaine de Limoges, connue mondialement. Et une grosse entreprise connue aussi mondialement, le multinational, qui est l'entreprise Legrand. Una gran multinacional que se instaló ahí, Qui sont- Legrand, eléctrico y electrotécnico, Et puis donc un domaine aussi qui concerne le métal et la mécanique. y la mecánica y el metal también. Alors oui, on va passer rapidement sur la réforme territoriale. Je le disais, donc Voy a à part- hablar de la reforma territorial. voilà les futures régions françaises. Le nombre de régions est divisé par 2 à partir du 1er janvier. Ahí está el nuevo mapa, las regiones van a ser la mitad de lo que había antes. Voilà. Donc avec une réforme aussi des compétences transférées et donc une compétence qui désormais appartiendra uniquement aux régions, qui est la compétence économique. Un desarrollo que pertenecerá a las regiones, que es el desarrollo económico. Et aussi, donc, vous le voyez, donc des compétences qui concernent les transports, la coordination des transports, Competencia que tiene que ver también con transporte, coordinar los transportes, le développement touristique, turismo, donc les routes, carreteras, l'éducation et la formation à partir du 2e degré et l'université. educación y formación a nivel de preparatoria y de universidad, Les questions environnementales ecología et tout ce qui concerne le logement et le logement social. para el alojamiento social. Donc voilà là où on sera. Donc Limoges aujourd'hui, Nueva región,
Limoges, aquí está. Et donc la future région qui s'associe à deux autres régions, la région de Poitiers et la région de Bordeaux. Futura región que incluye l'Aquitaine, la región de Bordeaux y Poitou-Charentes. D'où une région qui comportera cette fois-ci 5,7 millions d'habitants. Esta vez la región tendrá 5.700.000 habitantes Sur 83 000 km². sobre esa superficie, esa Wow. 83.000. Alors quelques chiffres aussi pour indiquer ce que fait notre région. 2 milliards d'euros dans la recherche et développement. 2.000 millones de euros para el desarrollo y la investigación. C'est la première région en dehors de Paris, d'Île-de-France. Es la primera región fuera de París, Île-de-France, que es la región de París. 114 000 emplois pour l'agriculture, bien sûr. 114.000 empleos en la agricultura. Donc c'est le premier employeur dans le secteur du tourisme. Primer empleador Voilà. en el sector turismo. Voilà. Alors je disais donc la réforme territoriale avec des élections au mois de décembre. En la reforma tendremos las elecciones en diciembre. La nouvelle région donc, qui va regrouper 3 anciennes régions n'a pas encore de nom définitif aujourd'hui. Todavía no tiene nombre esa nueva región. Alors quelques indications sur notre politique de développement durable. La política del desarrollo sustentable de la región. Avec un premier outil d'abord, c'est le schéma régional de développement durable du territoire limousin. La primera herramienta es el esquema regional. Avec donc une réflexion et une perspective à 2027. Ok, el proyecto es Generaciones 2027. Se va hasta allá. Para un Limousin abierto, solidario y conquistador. Voilà, et donc ce schéma a dégagé 3 pistes de développement. Ese esquema desarrolló 3 pistas de desarrollo. D'abord un défi démographique, c'est-à-dire d'augmenter la population régionale. El desafío demográfico es para aumentar la población. Un deuxième axe de développement, c'est le défi donc, concernant l'énergie et le changement climatique, l'adaptation au changement climatique. Desafío de la energía y del cambio climático. Et donc un troisième défi qui est l'ouverture sur le monde. Y el tercer desafío es la apertura al mundo. Alors le regain démographique Para dar más población. par rapport à d'autres régions, la région Limousin a une politique active d'accueil de nouvelles populations. Diferentemente de otras regiones, el Limousin tiene una política activa de recibir nuevas poblaciones. Voilà. Nuevas poblaciones. Alors, Organizar la vida urbana. Alors pour attirer une nouvelle population, il faut évidemment des infrastructures qui soient correctes. Para recibir más gente necesitamos infraestructuras correctas. Donc notamment les transports, mais aussi tout ce qui est accès à la téléphonie mobile et Internet. Y todo lo que tiene que ver con telefonía y Internet. Et puis donc des sondages disent que beaucoup de Français aiment la région Limousin pour son cadre de vie. Muchos sondeos muestran que los franceses quieren mucho esta región por su belleza. Et donc une politique donc, de préservation de ce cadre de vie. La política es también cuidar la región y su patrimonio. Voilà, donc et bien sûr avoir une solidarité, et là aussi on est un petit peu dans le thème du forum, une solidarité entre les agglomérations, mais aussi entre les zones rurales. Solidaridad entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Le Conseil régional Limousin conclut des contrats avec tous les territoires de la région. El Consejo Regional ha hecho acuerdos con todos los territorios de la región. Et il faut aussi que chaque habitant du Limousin puisse avoir un accès à la culture, aux loisirs et bien sûr aux différents services. Cada habitante de Limousin debe de tener un acceso a la cultura, a la diversión y a los servicios. Vous avez la belle gare de Limoges là. Aquí está la estación de tren de Limoges. Alors le deuxième axe, c'est donc le défi énergétique et climatique. Enfrentar el desafío energético y el climático. Alors on a effectivement le développement économique qui tourne autour de ces questions-là.
et donc notamment avec une incitation à la création d'entreprises. El desarrollo promueve la creación de nuevas empresas. Une particularité de la région Limousin, c'est de favoriser le tissu associatif. Una de las particularidades de la región es favorecer el tejido de asociación, de vida asociativa. Et notamment, donc, la région finance 600 emplois dans les associations. La región da dinero a 600 empleos que tienen que ver con la vida asociativa. Les associations sportives, culturelles, environnementales. Deportivas, culturales, ecológicas. Alors donc, comme je disais, puisque c'est considéré comme une région verte, on va dire ça, Es una región verde. donc on entourage les éco-activités, qu'aujourd'hui des entreprises viennent en Limousin parce qu'il y a cette image de marque de région préservée. Se promueve esa imagen de región ecológica, entonces se promueve la apertura, pues atrae las empresas cuidadosas del medio ambiente. Alors les activités agricoles ont aussi un certain nombre de problèmes aussi aujourd'hui de rentabilité économique. Las actividades agrícolas tienen muchos problemas de rendimiento económico. Et le conseil régional cherche à accompagner les entreprises agricoles. El Consejo Regional trata de acompañar todas esas empresas agrícolas. Et notamment donc un programme phare tout à fait récent qui est le développement de la biomasse, donc à partir de déchets agricoles pour la production électrique et de chauffage. La región ha promovido un programa que llaman Biomass, que reusa los desechos agrícolas y los transforman en energía. Alors, la première énergie renouvelable, tout le monde le sait, c'est l'énergie qu'on ne dépense pas. La primera energía sustentable es la que no gastamos. Et donc, on a les grosses subventions de la région aujourd'hui concernant le domaine énergétique concernent les économies d'énergie. La inversión va en la economía, en el cuidado del uso de las energías. Notamment donc avec un programme en cours actuellement qui concerne l'habitat privé individuel. Hay inversión en el cuidado de la energía a nivel alojamiento de la gente, del hábitat. Et aussi donc tout ce qui est bâtiment public. Y también en los edificios públicos. Un autre axe, c'est effectivement les transports et notamment l'incitation au transport en commun. Se promueve mucho los transportes públicos. Alors le deuxième volet effectivement concernant les questions climatiques, c'est l'adaptation au changement climatique. El segundo desafío es la adaptación a los cambios climáticos. Et la région Limousin finance aujourd'hui un programme d'études important et original au niveau français qui est une étude sur l'évolution des végétaux. La región invierte mucho en un proyecto que tiene que ver con desarrollo, estudios de los vegetales. Puisqu'on constate d'ores et déjà aussi chez nous une évolution du climat. Se ve también en nuestra región una evolución del clima. Qui a aujourd'hui des conséquences. Que tiene consecuencias hoy. On a vu dans la vidéo une production importante de pommes notamment. Vimos en el video vimos producción de manzanas. Et pendant 2 années, cette production de pommes a été perdue. Durante 2 años perdimos mucha producción en la manzana. Parce qu'il y a eu un gel tardif qui a détruit les fleurs. Una helada tardía que destruyó las flores. Le Limousin est considéré comme un château d'eau. Es una reserva de agua. Réservoir d'eau, oui. Sí. Mais là encore, et aujourd'hui, en ce moment, on a eu une sécheresse importante. Este verano tuvimos una sequía muy importante. D'où un programme de préservation des ressources en eau, mais nous aurons un atelier là-dessus. Entonces,
desarrollamos programas de cuidado del agua, tendremos un taller sobre eso. Et un programme qui s'appelle Silure, qui est un programme de recherche des eaux profondes. en profondeur. Ese programa SILUR es un programa de investigación de aguas profundas. El tercer eje, ¿no? Donc c'est le El dernier. desarrollo. Donc voilà, donc je disais, volonté aussi donc, de s'adapter à la mondialisation avec des pôles importants. Queremos desarrollarnos hacia la mundialización con ejes importantes. Voilà, donc avec deux pôles notamment concernant la céramique. El polo que tiene que ver con Voilà. cerámica y porcelana. Et donc une recherche aussi d'accéder donc au réseau notamment européen de grande vitesse, notamment ferroviaire. Queremos llegar también a la red ferroviaria a nivel europeo, el GV, de líneas de gran velocidad. Alors nous avons aussi une coopération extrêmement développée Tenemos una cooperación muy desarrollada. avec le Burkina Faso et notamment nous avons accompagné la réalisation d'un plan climat donc, dans une région du Burkina Faso. Acompañamos un programa de protección del clima en la Et puis región l'idée, del Burkina Faso. et puis donc l'idée d'accéder, d'avoir tous les éléments géolocalisés et avec un accès internet sur toutes les ressources de la région. Queremos desarrollar esa red informática para tener acceso a toda la información, ponerla a disposición de la población. Alors on l'a vu aussi, donc une idée de cette différenciation au niveau national et international avec la création d'une marque, Limousin. Nos queremos también dar nuestra distinción, crear la marca, el label, el logo Limousin. Voilà, et donc je le disais, donc des contrats signés avec les territoires ruraux. Tenemos contratos con los territorios rurales de la región. Mais aussi de renforcement donc, de la structuration des pôles importants que sont les quatre agglomérations qui existent dans les Limousin. Y el reforzar esas 4 aglomeraciones del Limousin. Et puis donc, pour aussi se différencier sur le plan national et international, Queremos tener también nuestra diferencia a nivel nacional e Nous avons- internacional. il faut aussi que le conseil régional qui engage les politiques publiques soit aussi exemplaire à ce niveau. El Consejo Regional tiene que ser ejemplar en el uso, en Donc, su representación. brièvement, donc la présentation, mais je pense qu'on pourra revenir certainement dans cet Volveremos atelier. sobre esos temas ulteriormente. Je vous remercie pour votre attention. Muchas gracias. Sont les suivants, l'économie, Las acciones van hacia la economía, qui est une compétence obligatoire dans les agglomérations de la France. es una competencia obligatoria en las comunes de Francia. D'autres compétences obligatoires sont l'assainissement et la propreté urbaine. Otras son el asimismo es Propreté urbaine. la limpieza urbana, el saneamiento, gracias, saneamiento y limpieza urbana. Il y a la compétence aussi dans le domaine des transports En los transportes también, et des compétences qui sont facultatives dans le domaine de la voirie, competencias que son opcionales en redes viales, gracias. développement touristique, protection des milieux naturels. Une compétence obligatoire, c'est l'habitat et l'insertion sociale. Una de las competencias obligatorias son el hábitat, pues el alojamiento y la inserción profesional. Donc l'agglomération de Limoges s'inscrit tout à fait dans le plan régional. Se integra muy bien en el plan regional. Et dans le cadre du développement durable, on a 4 chantiers qui se sont engagés. Tenemos 4 programas que están emprendidos ya. Réaliser un plan climat d'agglomération, Echar a andar un plan de clima de aglomeración. comme le faisait tout à l'heure Jean-Bernard Damien au niveau de la région. On a aussi la fonction de donner l'exemple et être force de proposition. Tenemos la obligación de ser un ejemplo y de hacer propuestas en el
dominio de ecoconstrucción et bien sûr d'énergie renouvelable. y de las energías renovables. Notre volonté, c'est diversifier les modes de déplacement en privilégiant les transports en commun. Diversificar los modos el movimiento de la población desarrollando los transportes públicos. Et un dernier plan d'action qu'on vient d'engager, c'est d'encourager les circuits courts de transformation et de commercialisation des produits agricoles de qualité avec la mise en place d'un projet de maraîchage. Uno de los últimos planes que se desarrolló es desarrollar los circuitos cortos de transformación y de comercialización de los productos agrícolas, es decir, desarrollar un poco el mercado local, desarrollar un mercado local regional. Dans le cadre du plan climat-énergie territoriale, on a décidé de mettre en place une politique globale en matière de réduction des gaz à effet de serre. También tenemos esa política de reducir el efecto de invernadero. On a adapté un plan d'action aux enjeux du territoire, mise en place de diagnostic territorial des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Hemos hecho un diagnóstico territorial del consumo de energías y del efecto de invernadero. Alors c'est un projet important parce qu'on associe la population, les habitants, effectivement, et on les intègre dans des groupes de travail pour leur faire prendre conscience de leur rôle au niveau de ces limitations de gaz à effet de serre. Es un proyecto importante porque involucra directamente la población, los habitantes y queremos concientizar la población en esos puntos. Et ce plan climatique, il a pour vocation d'être effectivement avec des objectifs précis et surtout, et ce qui est très important, c'est d'avoir des suivis continuels de sa mise en application et de ses résultats. Nuestros objetivos son muy precisos y estamos muy cuidadosos de los resultados en el tiempo. Queremos que eso tenga un efecto más duradero. Donc quelques exemples dans le domaine de la construction. Unos ejemplos en cuanto a construcción. On essaie effectivement de mutualiser les informations, les ressources et les initiatives liées à l'éco-construction. Intentamos concentrarnos, mutualizar, meter en común la información, los recursos y todas las iniciativas que tienen que ver con ecoconstrucción. Engendrer effectivement une politique de communication importante sur ce domaine. Generar avec un una site política internet. de desarrollo, de información y de difusión en la red internet. Et un rôle aussi important, c'est de réaliser des événements associant les professionnels, les architectes et les habitants sur ces domaines d'économie d'énergie. Queremos organizar estamos organizando eventos que juntan arquitectos, gente que tiene que ver con la construcción, ¿no? Los ciudadanos, los arquitectos, los albañiles también. Alors que quelques exemples que nous avons concrétisés au niveau de l'agglomération de Limoges en matière d'énergie renouvelable. Algunas acciones en cuanto a energías renovables. La mise en place d'une chaufferie biomasse qui a assuré à Limoges le chauffage de 5000 nouveaux équivalents de logements. Hemos hecho un tipo de caldera biomás, lo que se platicó antes, que asegura el calentamiento de 5.000 nuevos departamentos o habitaciones, ¿no? La station d'épuration de Limoges qui traite les eaux usées et qui valorise la matière sous forme de biogaz. Una estación de limpieza del agua que valoriza, que transforma las aguas malas, me imagino, en biogás. Et une centrale énergie déchets Una central energía desechos qui valorise à Limoges les déchets incinérés pour une production de chaleur et d'électricité. C'est la collecte des ordures ménagères. Usamos los desechos domésticos para producir calor y electricidad. On a aussi une vocation de travailler sur le développement des transports en commun. Para desarrollar el transporte público, Nous avons mis en place des parkings relais pour les départs des lignes de
transport pour tout ce qui est véhicules utilitaires. Hemos hecho estacionamientos de relevo, como quien dice, para que los carros se estacionan vayan a las estaciones de tren, entonces los carros ahí están. Et on est en train de mettre en place au niveau de Limoges, de l'ensemble des communes, un plan vélo qui a pour vocation de permettre aux habitants d'utiliser ce mode de transport. Queremos desarrollar el uso de la bicicleta también, entonces desarrollan la renta de carros, de bicicletas para los habitantes. Et le dernier travail que je développerai un petit peu plus tard dans le forum, c'est effectivement encourager les circuits courts de transformation et de commercialisation des produits agricoles, le maraîchage. Queremos desarrollar el comercio, sí, es tipo mercado local, no grandes superficies de venta, sino el mercado local. Voilà, j'aurai l'occasion de le développer dans les jours suivants. Voy a desarrollar ese tema más tarde. Soy francés, trabajo desde algunos años en América Latina y tuve la suerte de trabajar desde México hasta Patagonia. La idea de esta introducción es de darles un panorama un poco global, no sobre todo lo que hace la CEPAL, eso sería imposible incluso en 10 minutos, pero enfocando en particular sobre el marco del convenio de cooperación que Francia tenemos en la CEPAL. Es un convenio de cooperación que viene desarrollándose, implementándose desde algo como 10 años atrás. Que obviamente, como suele ser en los marcos de cooperación, está definido, estratégico y político e implementado a nivel técnico. Politique et stratégique et mise en œuvre au niveau Desde 3 años atrás, el enfoque mayoritario de ese convenio de cooperación está enfocado al tema que nos reúne aquí, que es lo de cambio climático y desarrollo sostenible. Depuis 3 ans, le thème est centré sur ce qui nous réunit ici, c'est-à-dire le changement climatique et le développement. Aprovecho en ese momento para agradecer con mucho calor a los organizadores del evento, y en particular a Abel y Dominica, que muy gentilmente me han invitado a poder estar y compartir con ustedes. Profite de ce moment pour remercier chaleureusement les participants de ce congrès, en particulier Dominique Leguet-Sylvestre, qui nous a invité. Entonces el marco del convenio se integra en las negociaciones y la CEPAL que contempla actividades de apoyo financiero y también de índole técnico. Alors ça contemple des activités financières, en matière financière et économique aussi. Y trabajando, tengo la suerte de poder trabajar con muchas de las divisiones de la CEPAL en forma, como decía antes, transversal, siendo clima y desarrollo sostenible, obviamente temas no de una sola división, medio ambiente, por ejemplo, sino al contrario, muy transversales. J'ai la chance de travailler de manière transversale avec plusieurs unités de la CEPAL. Porque aquí una reflexión también a raíz de ese comentario. Siempre a mí me interesa preguntar a los colegas, y aquí entonces espero que tengamos oportunidad de conversarlo, de platicarlo, bajo qué responsabilidad está el tema de cambio climático. ¿Está bajo lo del Ministerio de Medio Ambiente
Y si fuese el caso, está bien, pero ¿cómo funciona, cómo se vincula, por ejemplo, con las decisiones de índole económica? ¿Cómo desde medio ambiente se platica y se dialoga con el Ministerio de Hacienda? ¿Cómo desde lo del cambio climático se conversa con el sector agropecuario, industrial, etcétera? Entonces, creo que a eso me refiero cuando estoy preguntando y comentando sobre el tema y el desafío de la transversalidad. Pour moi, c'est... Ce que je voulais dire là-dessus, c'était, je profitais de l'occasion pour poser en termes de débat et de questionnement à partager entre nous. Quand les questions climatiques sont sous la responsabilité d'un département ou d'un ministère environnement, très bien, mais la question c'est comment ils discutent et comment le service environnement dans les collectivités par exemple va discuter des enjeux climat avec le département de développement économique ou avec le développement ou le ministère des Finances ou avec le secteur développement agricole. C'était la réflexion. Et il me semble que l'enjeu, il est plus de savoir travailler de cette manière-là. No solamente lo que decía aquí es que la inscripción del convenio que tenemos dentro de la CEPAL, solo para nombrar algunas, trabaja con las divisiones de desarrollo económico, de financiamiento del desarrollo, del desarrollo productivo y empresarial, del comercio internacional, de recursos naturales e infraestructuras, y de desarrollo sostenible y asentamientos humanos. Pero, de nuevo, ¿no? Trabajando y enfocándolo de forma muy transversal. Solo aquí algunos ejemplos globales o amplios antes de después enfocar más sobre el tema de clima y de agricultura. Avant d'aller au thème de climat et d'agriculture, on va voir quelques exemples particuliers. Trabajamos en apoyo en la CEPAL con el mecanismo de innovaciones para financiamiento del desarrollo. On travaille avec le mécanisme d'innovation de financement du développement. Perdonan que es un tema quizás algo técnico, pero lo menciono añadiendo de que existe a nivel mundial un grupo líder trabajando sobre este tema. Mais je mentionne parce qu'il existe au niveau mondial un groupe qui travaille sur ce thème. Y lo estamos apoyando desde la CEPAL y Chile actualmente, y creo que es algo importante para los países de América Latina y del Caribe, que es un país pues, de la región que tiene el liderazgo actualmente de ese grupo mundial. Et le Chili, on l'appuie depuis la CEPAL, enfin on le soutient depuis la CEPAL, et le Chili est le leader dans ce groupe. También apoyamos en el tema de la aplicación del principio 10, la aplicación para la región América Latina y el Caribe. El principio 10 para... On donne aussi notre soutien pour l'application régionale du principe 10. Para los que de repente no estamos muy acostumbrados a las negociaciones de Naciones Unidas, hace referencia a la declaración de Río 92, en particular sobre el tema de acceso y transparencia a las informaciones ambientales. Eso es el principio 10. Le principe 10 fait référence en particulier à des informations sur l'environnement en particulier. Entonces, actualmente una mayoría de los países de la región América Latina y Caribe están trabajando conjuntamente para la declinación regional de ese principio 10, que en Europa se conoce como Convención de Agua. Alors, une grande partie des pays travaillent ensemble sur ce principe 10, qui en Europe se connaît comme la
lo mencionaba. Lo mencioné, también apoyamos y estamos involucrados en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocido como Agenda Post-2015. On donne notre soutien aussi à l'agenda post-2015, qui est l'application des objectifs de développement durable. Como saben, próximo mes, todavía estamos en agosto, en septiembre va a haber la conferencia de Naciones Unidas de aprobación de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Le mois prochain, il y aura la réunion des Nations Unies sur pour approuver les objectifs. No me extiendo más sobre ese tema, pero solamente comentar de que este proceso ha sido totalmente distinto de lo que han sido antes los objetivos de desarrollo para el milenio y de manera mucho más participativa y asumida con los Estados miembros, o sea, las naciones de Naciones Unidas. Estamos también apoyando la realización de foros económicos de nivel académico, de comparación entre las visiones de especialistas o sea, del papel de la economía de Europa y de América Latina. Estamos este año organizando el tercer foro económico entre América Latina y Europa. On organise aussi cette année le troisième forum économique entre l'Europe et l'Amérique latine. Y este año el tema de este foro económico está orientado a la reestructuración del aparato económico productivo. Cette année, le thème est centré sur la restructuration de l'appareil économique. Con miras a integrar los retos del cambio climático. Entonces estamos plenamente en el tema de hoy. También sobre esta articulación entre cambio climático y marco económico, hemos realizado este año, también apoyamos el 7º encuentro internacional sobre el tema de comercio internacional y huella de carbono, o más ampliamente huella ambiental. Seis países de América Latina y Caribe participen de un programa piloto de aplicar esa herramienta de huella ambiental al tema de exportación de los productos agropecuarios. 6 pays d'Amérique latine et des Caraïbes participent à ce séminaire, à ce programme, sur Participamos también y apoyamos un programa de trabajo sobre eficiencia energética. Me sumo a lo que dijo antes dos de los presentadores de Limousin, de que la energía más barata o más sostenible es la que se ahorra. On appuie, on donne notre soutien aussi à un programme régional d'efficacité énergétique, et je reprends ce qu'ont dit mes collègues précédemment, que l'énergie principale c'est celle qu'on économise, c'est celle qu'on ne dépense pas. Este programa de eficiencia energética tiende a crear una base de datos de indicadores de eficiencia energética. Ce programme tend à créer une base de données des indicateurs d'efficacité énergétique. En todos los sectores de consumo de energía, y recién vamos a entrar también en la eficiencia energética en la generación de energía. Dans tous les secteurs
d'utilisation de l'énergie. También entonces el tema que trabajamos es lo de ordenamiento territorial con visión a un desarrollo sostenible. Le thème aussi d'aménagement territorial avec une vision de développement durable. Esto lo voy a desarrollar más el día viernes cuando me tocará presentar los trabajos que acompañamos en el tema de agricultura y territorio. Je le développerai ultérieurement vendredi quand je vais parler de l'aménagement territorial. Solo mencionar, añadiendo a mi presentación a raíz de del panorama que nos dio el doctor Miguel Ángel de Sonora, que también estamos muy interesados en el tema del sector minero y existe dentro del CIPAL, aunque no directamente a la fecha de hoy con apoyo, vamos a decir francés, pero no importa. La dimensión ecológica, el equilibrio ecológico, la noción d'étiage pour des objectifs écologiques. Bueno, solo mencionar que también estamos en un trabajo apasionante y complicado de diseño de un nuevo programa que se llama AridaSLAC, de gestión racional de las tierras secas de América Latina y del Caribe. No hemos hablado de tierras áridas, pero es más amplio, en particular en gestión de los recursos de suelos, de agua y ambientales para el desarrollo sostenible e incluyente en esos territorios. Nous sommes aussi dans un projet très intéressant qui est un projet qui concerne la gestion des terres sèches. Entonces seguramente tendremos oportunidades de conversar con lo que están haciendo aquí en México sobre ese tema de gestión de tierras secas. Nous aurons certainement l'opportunité de parler de ce thème des terres sèches. Para seguir, trabajamos todos esos elementos bajo, vamos a decir, tres grandes modalidades. On travaille tous ces éléments sous trois modalités. Generar informaciones y conocimiento a través de estudios. Produire de l'information et des connaissances au travers des études. Compartir estas informaciones a través de seminarios y de eventos de orientaciones a las políticas públicas. Et partager ces connaissances à travers des séminaires, mais aussi des études. Orienter la connaissance pour orienter les équipes. Une forte composante de travail avec les prises de décision. Y un tercer elemento que es asesoramiento y apoyo a los gobiernos miembros de la CIPAL, de Naciones Unidas, que le piden servicios y apoyo. Voilà, le troisième élément, c'est le conseil. Mi papel dentro de la CIPAL es también de actuar como punto focal en Francia dentro de la CIPAL. Cabe recalcar que de los países europeos solo de presencia permanente dentro de esa Comisión Regional de Naciones Unidas somos tres: Alemania, España y Francia. Nous sommes l'Allemagne, la France, à l'intérieur de la CIPAL. Donc j'ai un rôle de point focal pour la France au sein de la Comisión Regional de Naciones Unidas. Y eso significa coordinación y aperturas y informaciones mutuas con distintos ministerios y institutos de investigación, de conocimientos y universitarios, redes universitarias francesas. Ce qui signifie des échanges d'informations, une coordination avec des universités, avec différents ministères. Dos últimas láminas para tocar en forma normalmente global lo de cambio climático y de agricultura. Sobre el tema del clima, la CIPAL ha sido solicitada conjuntamente por el gobierno de Brasil y de Chile
sur le thème du climat, la CEPAL a été, on a fait appel au service de la CEPAL. Au gouvernement du Brésil et du Chili para implementar un espacio de diálogo de alto nivel, agrupando, invitando los negociadores principales de los países de América Latina y Caribe para las negociaciones clima en el marco de Naciones Unidas. En invitant les acteurs principaux pour les négociations sur le climat. Les chefs de délégation de négociación clima de tous les pays d'Amérique latine. Y entonces hemos realizado a la fecha cuatro reuniones técnicas. Entenderán que estamos fuera del marco como tal de negociaciones, ¿no? Sino en un ambiente de intercambio técnico. Jusqu'à présent, on a réalisé 4 rencontres techniques. Y vamos a seguir, obviamente, que eso no termina, no culmina con la COP21, sino que es un trabajo de largo plazo. Et on va continuer puisque c'est un travail à long cours. También participamos y apoyamos una serie de coloquios sobre el tema de las metrópolis de América del Sur, al cual se ha sumado México. Nous apportons notre soutien aussi à des colloques sur le thème de métropolis des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, le Mexique Y el objetivo es de que los responsables de esas conurbaciones, las grandes de América Latina, quiero decir Sao Paulo, Río de Janeiro, México, DF, Buenos Aires, Santiago, etc., o sea, muchas de las grandes metrópolis puedan conversar sobre problemáticas que están compartiendo en el tema de la segregación social, en el tema de la economía urbana, en el tema de medio ambiente en conurbaciones y en el tema de gobernanza. Le but, c'est que toutes ces métropolis puissent partager leurs problèmes, leurs expériences sur les thèmes de ségrégation, les thèmes de gouvernance, d'environnement et d'économie urbaine. Y su objetivo es de poder presentar algunos elementos de consenso, tanto para la COP21, creando así una fuerza, una red, ¿no?, de metrópolis latinoamericana en la COP21, y también con miras a Habitat 3. Et le but, c'est aussi d'arriver à des consensus Nos han solicitado también desde el panel de alto nivel de Naciones Unidas sobre el tema de movilidad urbana sostenible. On nous a demandé aussi sur le thème de mobilité urbaine durable. Y estamos actualmente organizando un evento para fines de septiembre, inicio de octubre en Santiago sobre este tema, en el cual también vamos a movilizar experiencia, entre otras de Francia, con una aglutinación de institutos técnicos que se llaman CEREMA, que era antes los CERTU. Et on va organiser une rencontre justement à Santiago sur ce sujet avec une agglutination, avec la participation de France en particulier, une agglutination de groupes, de centres techniques. Aprovecho también para indicarles que estamos trabajando en la preparación de un evento inicio de noviembre sobre el tema de la resiliencia de los territorios al cambio climático. J'en profite aussi pour vous dire que nous sommes en train de préparer pour novembre un séminaire sur la résilience des territoires au changement climatique. Y últimamente en el tema agrícola, justamente hoy se está empezando en Santiago el 6º seminario regional de agricultura y cambio climático. Et justement à Santiago, aujourd'hui commence la 6e rencontre agricole sur le thème agriculture et changement climatique. Al cual también México, su país, está representado, y en particular la directora de la oficina de medio ambiente va a dar una presentación de sus experiencias en este tema.
Mexico est représenté en particulier la directrice de l'environnement va être présente et va faire part de ses expériences. Y al igual que el grupo de negociadores de cambio climático, estamos trabajando para implementar un grupo de negociadores específicos sobre el tema agricultura, bosque y cambio de uso de los suelos. Comme groupe de négociateurs, nous sommes aussi en train de mettre en place un autre groupe sur les thèmes de la forêt, l'agriculture et changement d'utilisation des sols. Sabiendo de que en América Latina y el Caribe, este sector, agricultura, bosque y cambio de uso de la tierra, es el sector que más emite gases de efectos invernaderos, mucho más que el sector de energía. Si comparamos la situación de América Latina y el Caribe con el resto del mundo, eso es una peculiaridad muy impactante. Alors, comme particularité très importante, il faut savoir que ce domaine, l'agriculture, la forêt, c'est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre en Amérique latine. Et pas l'industrie. C'est le secteur énergie. A la différence du reste du monde. Entonces, obviamente que eso es un reto, un impacto fuerte. Además, cuando sabemos que muchos de los países de América Latina y del Caribe tienen una política, una estrategia del sector agropecuario muy orientado al agronegocio y la exportación. Quand on sait que l'Amérique latine en général ont des politiques qui sont très orientées à l'agriculture et l'exportation. Entonces, cuando uno mira esos dos datos, porque hasta ahora son solamente datos, no hay ninguna interpretación, son cosas reales. Entonces, si desconectamos, obviamente que ahí hay un espacio de trabajo, de evolución y de volver a mirar las políticas de desarrollo del sector agropecuario en nuestros países del continente y ver hacia dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde miramos tanto a nivel de mitigación como de adaptación del sector agropecuario. Si on observe ces données, parce que jusqu'à présent il n'y a que des données, il n'y a pas encore d'interprétation, on voit qu'il y a un travail important à faire dans ce domaine. Y obviamente es el tema de ese coloquio, no el único, pero uno de los temas de este coloquio, de pensar de qué manera podemos aplicar los retos de la decarbonización de las economías también al sector agropecuario. C'est un des thèmes donc, de ce colloque, de savoir comment on peut appliquer la décarbonisation des économies, aussi au secteur agricole. Solo para terminar un último elemento, habría obviamente mucho más, pero tendremos tiempo hoy, mañana, hasta el viernes de conversar, si así lo quieren. Pero quiero mencionar... Quiero mencionarles también de que estamos a punto de culminar un estudio sobre las innovaciones, pero en el sentido de innovaciones institucionales y sociales, y no únicamente pensando en innovaciones tecnológicas. Je veux dire aussi que nous sommes sur le point d'arriver à la concrétisation Une étude sur les innovations. Une étude sur les innovations. Mais sous l'angle de vue pas seulement technologique, mais aussi des innovations sociales et institutionnelles. Entonces, innovaciones institucionales en las políticas públicas de los países de América Latina y del Caribe, de cómo integrar los retos del cambio climático en las políticas del sector agropecuario. Comment intégrer les politiques de changement climatique dans les politiques agricoles. Entonces, bueno, solamente para dar algún aliento al tema, ¿no? Eso lo voy a también tocar con más detenimiento y más espacio de tiempo y más detalle el día viernes en mi presentación. On verra plus en détail vendredi, mais seulement pour donner quelques motivations.
Solo una pregunta que ya, y así termino haciendo un círculo, ¿no? Una espiral, porque también es algo que tocaba al inicio, lo de la transversalidad. Dentro de las innovaciones institucionales, muchos de sus países, y México no está al lado, con el Plan Nacional de Cambio Climático, tienen estrategia, políticas, instrumentos, oficinas de cambio climático. Entonces, eso sí es una innovación institucional en el marco regulatorio. Pero después la pregunta viene y dice, ¿cómo trabajan? ¿Qué impacto tienen esas oficinas de clima, de cambio climático, en particular sobre el tema agropecuario? Tous les pays ont mis en place des institutions qui sont en charge justement de s'occuper du changement climatique et des effets. Mais la question, c'est de savoir quels sont les effets. Est-ce qu'il y a des résultats? Comment ils travaillent avec le secteur agricole en particulier? Muy bien. Gracias por los esfuerzos de traducción. Te pido mil disculpas de hablar muy rápido, pero no hablo chileno, que los chilenos hablan mucho más rápido que yo. Bueno, gracias a todos. Hace unos días, el 7 de junio, tuvimos un proceso electoral en nuestro estado, en nuestros municipios, y somos personas emanadas de una elección popular. Y el próximo día 16 de septiembre, en el caso de los municipios, tomaremos la protesta formal de ley para hacernos cargo pues, de una tarea sumamente delicada, una responsabilidad que asumiremos con toda nuestra pasión y con toda nuestra emoción para servir a nuestra sociedad. Y esta mañana pues tengo la primera distinción de ser portavoz de un saludo muy especial de nuestro alcalde electo, Manuel Ignacio Acosta. Saben, trae una agenda tremenda y me pidió que asistiera a ustedes y particularmente de expresarles un enorme agradecimiento a los organizadores del evento y a ustedes, nuestros visitantes. Esperamos que esta ciudad, aunque llena de baches y con algunos problemas, lo reciba con todo, como siempre, la gran anfitrionía que hacemos gala a los sonorenses y los sonorenses. Les habitants de Hermosillo, les habitants de Sonora, nous sommes très chaleureux et nous savons accueillir les personnes. Hablo muy rápido, ¿verdad? Me pareció sumamente interesante las intervenciones porque espacios sobre todo porque viene a mi memoria nuestras fortalezas como gobiernos locales, como ciudades, pero particularmente por los desafíos que tenemos. Los gobiernos locales en nuestro país están pasando por una etapa también de profundas reformas. Nuestros ordenamientos en materia de cambio climático en la nación son muy recientes. La Ley General de Cambio Climático. Los estados apenas como que están rayándose los ojos para entenderle. Y los gobiernos locales muy limitados todavía aún en sus capacidades, no solamente normativas, sino particularmente presupuestales, para atender a la dimensión que tenemos enfrente. Ahora sí que pouvoir en fait répondre vraiment concrètement et de la meilleure manière possible à tous ces problèmes. Por lo que respecta, coincidimos en la visión. On coïncide sur cette vision. Nuestros talones de Aquiles, y efectivamente aquí se mencionaron, la movilidad sostenible. La mobilité durable. Un problema añejo e insostenible para nuestras ciudades, sobre todo las mayores a los 200,000 habitantes, par rapport aux 200,000 en el habitants tema del transporte público. sur le thème des transports publics. Causante no solamente de que la gente
parce que les gens gaste el 20% de su ingreso familiar, dépensent plus de 20% de leurs revenus dans le transport. sino que ya representa un importante porcentaje Mais c'est en la également emisión de gases de efecto invernadero. un très important, comment dire, une cause importante du réchauffement en fait, global par rapport à la pollution. Aunado a una condición muy particular, precisamente de los suelos improductivos de nuestra costa agrícola, en el caso de Hermosillo, en donde los vientos dominantes atraen hacia la ciudad ante la ausencia de barreras verdes de absorción de CO2. De l'absence de barrières, c'est les arrivées de gaz, de la pollution. Que ha impactado en ya una situación endémica de enfermedades C'est devenu une situation endémique dans les maladies respiratoires y partículas suspendidas et des por la particules falta de suspendues pavimentos. par le fait qu'il manque en fait des routes qui ne sont pas goudronnées, enfin. Y este reto se suma precisamente al del cambio climático, en donde pues nuestra vulnerabilidad es muy alta, física y socialmente. Pagamos por algunos eventos hidrometeorológicos, fundamentalmente avenidas súbitas, particularmente aquí en la ciudad, por las cuencas urbanas, con efectos de daños y riesgos en nuestras infraestructuras y en el patrimonio de las personas. Y en ocasiones pérdidas de vidas humanas. Entonces hay un reto por incrementar nuestra resiliencia ante este tema y tomar el cambio climático como el tema. Tenemos muy claro como gobierno futuro de este municipio Nous sommes très conscients du fait que comme futur gouvernement, que ocupamos hacer de esto el tema central y transversal en el diseño de las políticas públicas de esta próxima administración. de cette prochaine administration. Así que nuevamente estaremos sumamente atentos a los resultados, a la aportación y podernos sumar en esta red. Pouvoir évidemment nous ajouter, enfin, à ce réseau. Ocupamos hacer de esta nueva esta oportunidad que tendremos de dirigir los destinos de este municipio en hacerlo de una manera conjunta. De cette ville et de le faire tous ensemble. La autoridad sola no puede. L'autorité toute seule ne peut pas. Y la verdad es que ocupamos crear no solamente una conciencia, sino educarnos en el tema. Así que nos sentimos muy privilegiados de compartir este foro con ustedes y de aprovecharles lo que podamos para compartir, intercambiar y poder llevar a cabo un paso más. Un pas de plus, un pas en avant. Muchas gracias. Merci.